En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, hoy es una jornada que creo que nos convoca a pensar en ciertas cosas, ¿no? Una, decíamos, tiene que ver con la cantidad de gente que fue a despedir a Tati allí en Fuetra, Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La propia asociación la ha despedido y ha mandado sus condolencias, ¿no?, a los familiares. Recuerdo siempre de Tati el grito de "no nos han vencido", ¿no?, que terminaba, primero pedía por los 30.000 y después, bueno, "no nos han vencido", eso estaba siempre presente. Y ustedes saben, los que de algún modo u otro han abrazado algún tipo de militancia, los más activos, los más orgánicos, los inorgánicos y silvestres, que somos la gran mayoría, lo que cantamos, ¿no?, cada tanto. Somos de la gloriosa, tal cosa, bueno, a pesar de las bombas, los fusilamientos, de los desaparecidos, no nos han vencido, cantamos nosotros también. Nosotros, nosotras. Y ese "no nos han vencido" es de alguna manera una reivindicación. O sea, nos insertamos en una tradición cada vez que decimos "no nos han vencido". Y esa tradición es, me parece a mí, hoy en esta fecha, 16 de junio, la que creo que tenemos que tener clara. Por lo menos tenerla presente. ¿Qué cantamos cuando cantamos? ¿Por qué decimos que no nos han vencido? ¿A qué bombas hacemos referencias? ¿A qué fusilamientos? ¿Qué cosas queremos decir cuando decimos lo que decimos? Me parece muy importante a veces hacer este ejercicio para no rutinizar y a partir de eso incluso hasta cosificar lo que cantamos, ¿no? ¿Qué cantamos? ¿Una cosa? No, no es una cosa. Es un grito de memoria, de lucha, de esperanza, de guerra, si se quiere para algunos, porque al movimiento popular en la Argentina lo han querido exterminar de diferentes maneras. Exterminar, condicionarlo, desmoralizarlo, herirlo en su autoestima, de todas las maneras posibles, que son las que describimos, ¿no? Yo me acuerdo, este 16 de junio, si uno se va 71 años para atrás, hay un bombardeo de aviones navales, casi yo diría inédito en el mundo, que los aviones de un Estado, en este caso la Fuerza Marina, de la Marina de Guerra, bombardean a su propio pueblo. En un levantamiento golpista contra el gobierno democrático y constitucional de Juan Domingo Perón. Y no bombardean una plaza, sino que, como dice Cintia, bombardean a los que estaban allí en la plaza, a los presentes en la plaza. Y también bombardean, buscando matar a Perón, la casa de gobierno. Y hay bombardeos en diversos lugares, en distintos lugares del país. Uno se concentra aquí porque los muertos superan los 350. Y todos los que venimos de alguna familia de origen peronista, imagino que otros también, digamos, ¿no? Pero tenemos alguna anécdota vinculada a esa jornada. En el caso, uno de mis abuelos lo pasaron a buscar por la fábrica SEAM, donde él trabajaba, y le dieron palos como para ir a la plaza. Dicen que cuando vieron que había un trole incendiado y que estaban tirando bombas, realmente se hacía muy difícil seguir avanzando. Pero bueno, esa historia de algún modo se nos cuela. Desgraciadamente, cuando mencionamos estas cuestiones, lo contamos a veces como historia, como una anécdota, como una cosa, yo diría, como un relato anecdótico. Sin embargo, ahí había personas, y esas personas estaban siendo violentadas en su vida y en sus derechos humanos también, ¿no? Pero es interesante ver cuál es el proceso que luego acaba después con la proscripción. La proscripción y los fusilamientos. Ahora nosotros con el Lawfare vemos que todo eso en una versión que es igual de brutal, diría yo, pero más sofisticada, ¿no? Ahora no opera el partido militar abiertamente, el que opera es el partido judicial. Pero bueno, de esos bombardeos, esas 40 toneladas de bombas que son arrojadas contra los peronistas y contra cualquiera que estaba dando vueltas por la plaza, sigue después el golpe, un golpe antidemocrático que se da en el 55
Y un año después viene el decreto 4161 que inaugura todo un procedimiento pseudo jurídico para la desaparición, escuchen bien, la desaparición política de una identidad, que era la identidad peronista. En el marco de eso también, y con el levantamiento de Valle, sofoca con fusilamientos, asesinatos, en el marco de una ley marcial, y otros que son incluso, que incumplen esa ley marcial, que son los que describe en Operación Masacre a Rodolfo Walsh. Bueno, ahora finalmente llegan estos juicios por la verdad, donde esos que son asesinados, fusilados en la noche de José León Suárez, fuera incluso de lo que todavía rigiera la ley marcial, van a tener una verdad judicial. Ya es un montón, ya fueron declarados crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir que son declarados crímenes de lesa humanidad? Es contra todos, contra los que estaban en la escena del crimen, pero también contra toda la humanidad. Eso incluye también a los que no eran peronistas, ¿no? Esto lo quiero decir, porque no sé, parece que hay una especie de selectividad. Lo que sí quiero decir es que ha sido una identidad muy castigada esta, ¿no? Muy, muy castigada. De hecho, hoy mismo la presidenta del Partido Justicialista, de la herramienta de ese movimiento, 2 veces presidenta, está detenida siendo inocente, lo cual constituye una infamia, ¿no? Una verdadera infamia. Una verdadera infamia. Pero bueno, me parece que hoy se juntan todas estas historias para que en esta fecha, que es el 16 de junio, tengamos claro qué cantamos cuando decimos no nos han vencido. Porque el día que faltemos a lo que estamos cantando, el día que lo cantemos de modo alienado, como a veces se canta el himno, o la aurora, ¿no? Uno la canta y es como... Ojo, no es solamente con las canciones patrias. También pasa en la iglesia con lo que hacen el Padre Nuestro, no saben lo que están diciendo. Digo, hay algo donde uno dice y repite mecánicamente. Cada tanto es bueno saber qué es lo que estamos cantando. Y también saber que la bomba, el fusilamiento, la prohibición, la persecución, la proscripción, la desaparición, han sido maneras que ha tenido, primero con el partido militar y luego con el partido judicial, la oligarquía argentina, para disciplinar a un conjunto de indisciplinados que un día decidieron salir del subsuelo de la patria, ¿no? Y empezar a construir un país para ellos también. ¿Qué es lo que hoy de alguna manera se vuelve a romper, ¿no? Como idea? El país para todos. El país hoy es para todos, pero algunos lo disfrutan y otros lo padecen. Entonces, por eso el peronismo hace tanto hincapié en la felicidad, porque si uno tiene que pensar en términos de derechos humanos, bueno, la felicidad también es un derecho humano. Y no pueden ser solamente algunos felices y otros en su país, que es el hogar de todos y de todas, ser infelices, ¿no? Me parece que también allí hay que hacer algún eje. Este crimen, esta historia criminal de la oligarquía argentina, también nos explica cuál es el origen de la violencia política. Y en esto quiero reivindicar a los hijos revolucionarios de la madre, ¿no? Porque el relato oficial pone a los hijos y a las hijas de las madres en un lugar que es el del demonio, el del terrorismo armado, el de aquellos que estaban pidiendo cosas descabelladas, ¿no? Y todo eso, de algún modo, abona la idea de que eran suprimibles. Como también son suprimibles algunos representantes de la política actual que evidentemente cuestionan, tensionan a los dueños del poder y del dinero, le dan un dolor de cabeza. Bueno, esa generación, la generación diezmada, que es la generación de los hijos revolucionarios, de las hijas revolucionarias de las madres, yo creo que ha sido un parteaguas en la historia argentina. Y que cada vez que reivindicamos una madre de Plaza de Mayo no podemos hacerlo aisladamente. Y no podemos ceder a la idea de que en realidad en la Argentina hubo ni 2 demonios, ni un solo demonio, como vendría siendo la retórica del actual gobierno negacionista, ¿no? Creo que hablar de las madres, reivindicar a las madres, es reivindicar la historia que antes yo estuve describiendo y también y fundamentalmente a sus hijos revolucionarios, a sus hijas revolucionarias, porque son esas hijas y son esos hijos los que les dieron a las madres esa visibilidad al fin de cuentas, ¿no? Entonces, acá hubo desde ya violaciones a los derechos humanos,
y también hubo un plan sistemático de apropiación de criaturas, pero todo se hizo para que nunca más el pueblo argentino pensara en la revolución. Y a veces me pregunto, ¿cuánto hay de argentino en no pensar la revolución? Bueno, es adoptar el pensamiento de aquellos que no quieren revolución. ¿Quiénes son los que no quieren revolución en la Argentina? Bueno, aquellos que están conformes con el orden oligárquico. Esencialmente aquellos que se benefician objetivamente del saqueo. Los otros, históricamente, han estado a favor. De San Martín para acá. Es muy interesante cuando uno lee a San Martín ver que no hablan de la independencia. Ellos hablan de la revolución. No hablen de la independencia. La independencia de España, sí, después, bueno, ha habido una reconstrucción de la historia oficial planteando la cuestión de la independencia de los reyes de España, ¿no? De dejar de ser colonia, lo cual es cierto. Pero la idea anticolonial estaba fundida en la idea revolucionaria. San Martín era un revolucionario, Belgrano era un revolucionario, como los hijos y las hijas de las madres. Y me parece que tenemos una misión histórica y que cada vez que cantamos que no nos han vencido, estamos asumiendo un compromiso. Y ese compromiso es inclaudicable. Por supuesto, sobre esto hay distintas versiones. Hay algunos que son revolucionarios cada tanto, hay otros que han dejado de serlo, que también es un derecho, ¿no? Cuando uno mira a Patricia Bullrich y dice, bueno, dejó de ser revolucionaria Patricia Bullrich. ¿Alguna vez lo fue? Me lo pregunto yo. Y hay otros que no, que entienden que el camino de la revolución es el camino de una forma de ser argentinos. Y esa revolución está, de algún modo, eslabonada desde el fondo de la historia y ha sido el dique de contención para que la Argentina todavía fuera un país vivible para todos sus habitantes y todas sus habitantes. Y no fuera solamente un coto privilegiado de la oligarquía. Por lo tanto, hoy, este 16 de junio, el día en que se bombardeó y se asesinó y se mutiló a centenares de personas en la Plaza de Mayo por su condición de ser ciudadanos en un país democrático que a la oligarquía no le servía para ganar toda la rentabilidad, todo el dinero que pretendían. Hoy, en esta jornada donde también estamos todavía velando a una madre Plaza de Mayo, hoy, más que nunca, decir no nos han vencido tiene un contenido político e histórico que debemos indagar para no incumplir y no traicionar, porque la peor traición, ustedes saben, es el olvido. 31 minutos pasaron de las 9.